Hoy se habla mucho de espiritualidad, ¿no es cierto? La espiritualidad y la religión no son lo mismo, son conceptos distintos. Es incuestionable que el momento histórico que nos ha tocado vivir, en él se están produciendo dos fenómenos estrechamente interrelacionados. Por una parte, el descrédito de las instituciones religiosas y por la otra, el incremento del interés por lo espiritual por parte de la población en general. El interés por la espiritualidad, digámoslo así, es secular, es decir, laico, vale decir, sin veneración y fervor religioso de ninguna clase. Tampoco hay que confundir la espiritualidad con el ego espiritual. Eso sería una falsa espiritualidad, como también lo es la banalización que a menudo hace la New Age de la misma, convirtiéndola en un supermercado de recetas de comida fast food, muchas veces de pésima calidad. ¿Sabes qué significa tener un despertar espiritual? ¿Te gustaría conocer algunas señales para poder identificarlo? Pues si te quedas hasta el final del vídeo, aprenderás a diferenciar la espiritualidad de lo que no lo es. Comencemos. La religión y la espiritualidad son dos conceptos que a menudo se confunden, haciéndolos sinónimos. Sin embargo, tal y como he dicho, poseen características y enfoques diferentes. Mientras la religión tiende a estar organizada en torno a instituciones y dogmas, la espiritualidad se refiere más a una experiencia personal y vivencial con un enfoque hacia el bienestar interior y hacia la conexión con lo divino o lo trascendental. Con este vídeo pretendo explicar, eso sí, de manera breve, aunque espero que suficientemente esclarecedora, las diferencias fundamentales entre ambas, así como abordar algunas de las distorsiones y apropiaciones comerciales que han surgido en la modernidad sobre el término espiritualidad. De mala manera. ¿Qué es la religión? Si echamos mano de la RAE, la religión se define como, abro comillas, el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Cierro comillas. Es decir, se trata de un sistema de creencias en la existencia de algo sagrado a través de prácticas y rituales, habitualmente en templos como pueden ser iglesias, mezquitas, ermitas, catedrales y otro tipo de sitios sacros, donde se busca explicar y conectar a los seres humanos con lo divino, entendiendo lo divino como una deidad. Dios, dioses o entes y seres sobrenaturales. Este sistema se organiza en torno a una institución o comunidad de creyentes y se basa en dogmas que definen qué es lo correcto o lo incorrecto en términos, por supuesto, de su doctrina o credo. Además de las religiones más conocidas, tanto monoteístas, es decir, las que creen en un solo Dios, que suelen ser las más extendidas, el cristianismo, el islam y el judaísmo, por ejemplo, como las politeístas, es decir, aquellas que creen en la existencia de varios o múltiples dioses, sería el caso del hinduismo, entre otras. Bien, además de estas, se calcula que hay en el mundo más de 4.000 religiones vigentes. Ahí queda eso. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad, en contraste, no depende de instituciones ni de dogmas. Tampoco se basa en criterios morales, en reglas o normas impuestas, en códigos, preceptos o mandatos sagrados o de índole sobrenatural, como por ejemplo, los 10 mandamientos, sino que se sustenta en principios éticos. Es decir, en convencimientos que parten de un discernir propio, autónomo, en donde en cuanto no hay que confundir la moral con la ética.
La espiritualidad es una experiencia personal de conexión con lo trascendental, ya sea lo divino, la naturaleza, el universo o la consciencia. Lo divino, entendido aquí, no como algo sagrado a lo que venerar o reverenciar, sino algo así como un principio operante, trascendental, por ejemplo el Tao. El Tao vendría a ser ese algo, esa esencia primordial que da orden a nuestro mundo, ese aspecto o cualidad que sin ser una deidad regula y organiza al ser humano y al universo. Lo divino, pues, expresado como un sustantivo, en el sentido de una X fundamental que, sin tratarse de un ser específico, actúa como fuente de vida y origen de todo lo conocido y lo inconocible para nuestra mente limitada. La espiritualidad, por consiguiente, se enfoca más en la vivencia interna, la meditación y el autoconocimiento. La meditación en un sentido amplio del término, no me refiero únicamente a las prácticas de recogimiento interior o contemplación propias, por ejemplo, del budismo, del hinduismo, del taoísmo, sino, a mi modo de ver, de cualquier proceso que entrañe introspección, ¿vale? Es decir, abstracción, reflexión. ¿Se entiende? Bien, como sabemos, muchas personas pueden considerarse espirituales sin adherir a ninguna religión formal, sin pertenecer a ninguna de ellas, buscando una conexión más libre y directa con el misterio de la vida. La espiritualidad puede representarse simbólicamente de muchas maneras. Para ilustrar la portada de este vídeo hemos escogido la flor de loto, símbolo de pureza, de renacimiento, de fuerza y de transformación. Sí, de transformación. Abro comillas. Lo único inmutable es el cambio. Cierro comillas. Como reza esa vieja cita de Heráclito. Principales diferencias entre religión y espiritualidad. La principal diferencia estriba en que la religión está institucionalizada y se basa en creencias compartidas y rituales comunitarios, mientras que la espiritualidad es una experiencia individual, no necesariamente vinculada a ninguna religión. Insisto en esto. La religión tiene una visión dogmática del mundo, mientras que la espiritualidad es más fluida y flexible. En cuanto a la relación con lo divino, la religión busca acercar a los individuos a lo divino mediante ritos y creencias predefinidas, mientras que la espiritualidad busca una relación directa y personal. La espiritualidad, por tanto, se asienta en la reflexión, en la introspección, en experiencias privadas, no en manifestaciones y rituales públicos. Recordemos a Krishnamurti, a Jiddu Krishnamurti, en su conocido discurso de disolución de la Orden de la Estrella, cuando proclamó: la verdad es una tierra sin caminos, y que esta, la verdad, no puede ser alcanzada siguiendo a ningún líder ni organización o sistema. Por cierto, a este respecto pueden ver nuestro canal el vídeo titulado Krishnamurti y Lacan, donde los dos autores rechazan cualquier tipo de estructuras institucionales como medios para alcanzar la verdad, abogando ambos por una experiencia personal. Pero no vayan a creerse. No es oro todo lo que reluce. No, que va. ¿Y a cuento de qué viene esto? Pues a que también hay una falsa espiritual. Una falsa espiritualidad. Vale decir, un ego espiritual. Hoy se ha puesto de moda precisamente esa expresión, ego espiritual. Así que seguramente todos ustedes la conocen, ¿verdad? Pues eso, que la falsa espiritualidad, como saben, se refiere a la apropiación de prácticas espirituales por personas que, en lugar de buscar crecimiento interno, las utilizan para alimentar su ego, bien sea de manera consciente o inconsciente. Para el caso, viene a ser exactamente
lo mismo. Este fenómeno puede ser visto cuando, por ejemplo, alguien se siente superior por su conexión espiritual o utiliza prácticas como la meditación o el yoga, eso sí, versión occidentalizada, todo hay que decirlo, o sea, light, muchas veces prima hermana de la ideología de corte buenista. La utilizan solo para obtener una apariencia de paz y éxito personal, sin una transformación genuina, digamos, de su ser. La banalización de la espiritualidad. 2 puntos. La New Age y su pseudo-espiritualidad. Otra forma de alejarse de la espiritualidad, por mucho que nos hinchemos la boca de tanto pronunciarla, es la pseudo-espiritualidad de la nueva era. Así se traduce ese término internamente conocido como New Age. La corriente New Age, hablo en términos generales, excepciones siempre las hay, se caracteriza por una mezcla de diversas prácticas espirituales que se presentan de manera simplificada y a menudo, muy a menudo, superficial, extremadamente superficial. Muchas de estas prácticas, como el yoga, como la meditación, inclusive, tienen profundas raíces en tradiciones espirituales de Asia y otras culturas. Sin embargo, al ser occidentalizadas y comercializadas, pierden su contexto y su significado profundo. Esta comercialización convierte la espiritualidad en un producto de consumo y diluye su esencia original. ¿Se entiende? ¿Me explico con claridad? ¿Qué significa tener un despertar espiritual? Un despertar espiritual no es cualquier cosa, tampoco vayan a creer, ni a veces tampoco es ni siquiera lo que consideramos como tal, vale decir, ese despertar espiritual. Un despertar espiritual es una experiencia en la que una persona comienza a percibir una vida realmente, subrayo la palabra realmente, de una manera más profunda y significativa. Esto puede ocurrir de manera gradual o a través de una experiencia intensa, puntual, una chispa que te da algo así como una especie de clarividencia o iluminación, incluso a veces con un sentimiento místico. Dicho lo cual, estas situaciones vienen a producirse, vienen a relacionarse en momentos de crisis, en momentos de sufrimiento, en situaciones de cambio importantes. Es cierto que lo más habitual sea que ese despertar, aunque sea de manera incipiente, se produce cuando la vida nos pega, como decir, fuerte, cuando nos pega y nos duele. Por ejemplo, frente a una separación o frente a cualquier tipo de pérdidas significativas, como la muerte de un ser querido, o que me echen del trabajo, o un traslado inesperado y un larguísimo, etc. En términos de salud mental, quienes nos dedicamos a la práctica clínica, lo vemos en la aparición de la inmensa mayoría de los síntomas psicopatológicos o de aquellos que generan malestar y sufrimiento. Para el psicoanálisis, al menos, los síntomas tienen sentido y son la consecuencia de un conflicto psíquico, detrás de los cuales se presenta, eso sí, la oportunidad de cambios valiosos en la vida. Y tal vez algunos de ustedes se estarán también preguntando, bueno, ¿y cómo sé yo? ¿Y cómo sé yo que estoy en un despertar espiritual? Veamos algunas indicaciones o claves. Señales de un despertar espiritual. 1. Búsqueda de propósito y sentido. La persona siente la necesidad de encontrar un propósito más allá de las rutinas, del suceder, de la vida cotidiana. 2. Mayor conexión con uno mismo. Hay un aumento de la autocomprensión y un deseo de conocerse más allá de las máscaras, de la superficialidad, de los procesos de identificación. 3. Sensación
de unidad. A menudo las personas experimentan una conexión profunda con el universo, con otras personas o con la naturaleza. 4. Cambio en la percepción del sufrimiento. Se observa una transformación en cómo se enfrenta el dolor y las dificultades, viéndolas como oportunidades de crecimiento, de cambio. 5. Mayor empatía y comprensión. Un despertar espiritual puede llevar a una mayor compasión por los demás y un deseo de contribuir positivamente al mundo, pero no de boquilla para afuera, no de esa manera progre ideológica, de verdad. ¿Qué tal vamos? ¿Vamos bien? Lo digo porque estamos terminando. Pero habrá más. Tengo pensado hacer más vídeos relacionados con el tema de la espiritualidad. Los próximos podrían tratar sobre espiritualidad y saberes ancestrales, ciencia y espiritualidad, o, aquí jugamos en casa, psicoanálisis y espiritualidad. ¿Cómo les parecen? Hasta pronto.